ya estamos al aire como todos los lunes, 8 de la noche, en este espacio de ustedes y nosotros, de qué estamos hablando, pues que esto, que lo otro. Salud, Teresita. Salud, Teddy. Esta noche nos acompaña nuestra querida amiga y psicóloga Teresita Estrada. Gracias. Y vamos a estar conversando entre Teresita y yo sobre un tema interesante. Vamos a hablar un poquito de evolución, vamos a hablar un poquitico de herencia, pero sobre todo vamos a estar hablando de si se heredan o no los trastornos de conducta, si la conducta es heredable, de qué conductas son heredables, de quién se hereda, de si las historias familiares que provocan conductas en unas personas se pueden heredar en otras. De todo esto vamos a estar hablando esta noche entre ustedes, Teresita y yo. Como siempre les digo, soy su terapeuta y amigo, el cubano Teddy Rivero, y los voy a estar acompañando por un muy buen rato en este programa de que esto, que lo otro. Salud. Como nos dice nuestro buen amigo, el doctor Claudio, que en la semana pasada nos acompañó, el terapeuta Teddy Rivero. Nos estuvimos riendo mucho. Y para empezar, quiero que conversemos un poquito, Teresita, entre tú y yo, sobre la evolución. Quiero que, bueno, Teresita es psicóloga, tiene una formación de psicología sistémica y familiar, ¿es así, verdad, Tere? Así es. Y además se dedica a temas de familia y a temas de pareja. Y creo que te dedicas a algunas otras cosas. Porfa, dinos, ¿a qué más te dedicas, Tere? Sí, es familiar sistémica y me dedico también a dar educación en la sexualidad. Eso es un tema que va con pareja y familia, o sea, en realidad no los podemos separar. La educación sexual va también para jóvenes y adultos. Háblanos un poquito sobre qué cosa significa esto de sistémico. Sistémico es un tema que está muy de moda, pero demasiado complejo. Teoría familiar sistémica, o tal así el nombre y apellido, es una corriente más en la psicología perteneciente al humanismo, a las corrientes humanistas. La sistémica quiere ver al individuo con todos sus elementos o con todas sus redes de apoyo. En otras corrientes se ve al ser humano a través de las conductas o cómo funciona la conducta. La teoría de los sistemas te dice que el individuo depende y funciona de acuerdo a sus diferentes redes de apoyo, es decir, mi familia, la sociedad, el contexto histórico, socioeconómico, más aparte la historia familiar. Ese es lo más trascendente en la sistémica, porque nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestra historia familiar. Qué interesante. Tere, es muy interesante, sobre todo desde mi posición de terapeuta. Tú conoces un poco mi trabajo ya, pero yo me dedico a la terapéutica desde la psicobiología. Es decir, yo atiendo las relaciones mente-cuerpo. Y en el trabajo que hago, la postura, si bien es sistémica, pero no es un sistema abierto, sino es un sistema, no es un sistema cerrado, sino es un sistema abierto. Es lo que llaman en filosofía la teoría de los sistemas complejos. Que complejo no significa que sea difícil ni complicado, simplemente que son relaciones complejas que se establecen porque son relaciones tripartitas y cuadripartitas incluso a veces, donde efectivamente la familia es muy importante. Y no sé en tu abordaje cómo lo realizan, pero nosotros incluso tenemos en cuenta la familia real, la familia simbólica y a veces incluso la familia irracional. Es decir, podemos reconocer la familia irracional desde una planta hasta un perro. Sí, claro. Y es bien interesante. Y ya por aquí creo que empezaste a tomarle el hilo a este tema de hoy. Yo siempre lo pienso desde la evolución, no sé qué pensarás tú. Pero estamos acostumbrados a pensar que solamente evolucionamos genéticamente. Aquella historia que nos enseñaron en la escuela, o por lo menos en Cuba, era así. Te decían, bueno, 2 chicharitos amarillos y 2 chicharitos verdes. Se juntaban y de ahí nacían algunos chicharitos amarillos y algunos chicharitos verdes. Pero no solamente es así. Es decir, evolucionamos genéticamente, pero también evolucionamos epigenéticamente. Y esto es una palabrita rara de la ciencia, la epigenética. ¿Qué cosa es la epigenética? La epigenética es cuando
un factor externo hace que algo del ADN cambia. Es como un interruptor que enciende y apaga el ADN. Y cuando lo enciende y apaga hay una característica que puede aparecer o no, incluso que puede ser heredable. Entonces, esta es la parte epigenética, pero también heredamos todas las relaciones conductuales, no solamente de la familia, sino de la sociedad, y además todas las relaciones simbólicas. Todo lo que significa símbolo puede ser heredado. Es un mundo que a mí nunca deja de sorprenderme, es un mundo maravilloso. Y ahora quisiera que tú me hablaras de este proceso evolutivo un poco más desde tu visión de psicóloga sistémica, por favor. Bueno, tienes toda la razón en que el chicharito se junta, pero desde la sistémica es que el chicharito verde y el chicharito amarillo no se juntan por casualidad, ¿no? Desde ahí empezamos, no hay casualidades para juntarnos. Y al momento de hacer la formación de pareja, enamoramiento... ¿Te puedes mover el pelito para que te veamos la carita, por favor? Esa cara linda, con esa sonrisa linda que tienes. Gracias. A mí me gustaría tocar tres palabritas interesantes, que son patrones, conducta y aprendizajes. Sí heredamos, que más bien que no heredamos de los padres o de la familia, o sea, realmente tenemos toda la herencia de ellos, pero es distinto hablar de un patrón, de una conducta y de un aprendizaje. Los aprendizajes los tenemos día con día, ¿no? Desde el cómo nuestros patrones de limpieza, de higiene, las generaciones están viendo el cómo nos comportamos, cómo lo hacemos, obviamente repetimos esas conductas. Pero al hilito que tú quieres llegar, yo estaría como optando más por los patrones familiares, es decir, ya las lealtades que tenemos en nuestro sistema familiar. Y para no ir más complejo, quisiera hacer una analogía para aterrizar estos conceptos de patrón, conducta y aprendizaje. ¿Ubicas la burka, Teddy? Sí, claro. La burka es simplemente un pedazo de tela. Los orígenes de la burka se usaba para que las familias, al pasar de un lugar a otro, pudieran proteger a las mujeres, ya que había demasiados robos. Entonces, al tenerlas todas tapadas, no sabías si eras joven, vieja o qué, reducía el tiempo y evitaba robarlas. Después, la burka fue un símbolo de estatus. Las mujeres que tenían las burkas de seda, bueno, pues tenían un estatus social. Así fue evolucionando la burka. Hasta en estos días, la burka tiene un significado social, económico, religioso, entre otros. Entonces, los países que se rigen con esta ideología, la burka, el que es un simple pedazo de tela, la burka, tiene una implicación muy fuerte. Como mujer, tú estás obligada a usarla todo el tiempo. Las mujeres que deseen desafiar esta tradición tienen que renunciar a todo su sistema de origen. Entonces lo que hacen es ir a Alemania. En Alemania tienen la libertad de no usar la burka, de tener un trabajo y de llevar una vida independiente. ¿Tu elección cuál es? ¿Me quedo siguiendo el sistema familiar por lealtad a mis tradiciones, a mi cultura, a lo que yo soy? ¿O elijo tener la lealtad conmigo, con mis talentos, con quien yo soy, desafío y crezco? Muchas gracias, Tere, por esa explicación. Yo casi no conocía lo que era la burka, pero toda la historia no me la sabía y es interesantísima. Quiero saludar a todos los amigos que se están conectando y nos están escuchando, y en especial a Yudiel Guerrero, que siempre está ahí para escuchar y para hacer preguntas. Yudiel, buenas noches. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y nuestra amiga Mireya Álvarez nos dice, saludos, ¿van a hablar de constelaciones? Mireya, sí y no. ¿Quieres ayudarme, Tere? ¿Por qué sí y no? Las constelaciones es una herramienta más. Exacto. Pero bueno, hay distintas que puedes llegar al mismo final, ¿no? O sea, hay quien necesita una constelación y hay quien realmente no. La constelación es una de las tantas técnicas para tratar el inconsciente o el alma familiar, pero no es la única. Hay muchas. Lo que pasa es que es común que los practicantes de psicología sistémica también les guste utilizar las constelaciones.
Y es interesante porque conversando siempre con Tere me dice, a mí no me gustan las constelaciones, a mí me gusta más el trabajo personal y es increíble, te felicito, ¿eh? Porque vas al corazón del problema persona a persona y no lo trabajas en grupo. Si bien cualquiera de las formas es buena, pues cada terapeuta, como bien se dice, tiene su librito y cada cual trabaja como más se le guste, de acuerdo a las características de las terapias y a las habilidades que va creando el terapeuta. Esto es importante, no es solamente el paciente, es el terapeuta. Hace un poco tuve una paciente que se sintió un tanto incómoda conmigo. Y lo que me dice mi paciente, me dice, el problema es que usted tiene criterios. Pues claro que tengo criterio. Desde el punto de vista que te tomo o no como paciente, pues tengo el criterio para tomarte o decirte, no, no vas conmigo, tienes que ir con otro terapeuta. Y es bien interesante. Tere, me estás hablando de algo muy importante. Me estás hablando de que los ancestros tomaron una serie de características, ya sea no solamente de vestimenta o de comer, y cuando hablo de los ancestros hablo de los tatarabuelos, de los bisabuelos, de los abuelos, y han establecido una forma determinada de relacionarse. Y en esta forma de relacionarse han malcriado, malcriado no, criado, mira, se tuvo un lapsus, malcriado. Sí, es que en realidad nunca sabemos si criamos bien o criamos mal a nuestros hijos. Yo digo que aprendemos a ser hijos el día que somos padres y aprendemos un poco a ser padres el día que tenemos hijos, pero nunca lo acabamos de aprender del todo. Por eso entre el criar y el malcriar en realidad nunca sabes qué estás haciendo bien. Lo estás intentando y precisamente de acuerdo a esas cosas que tus ancestros marcaron de forma natural a la hora de vivir, a la hora de relacionarse, a la hora de criar, y que fue pasando de generación en generación. Por lo tanto, un poco mi padre fue criado o me crió a mí en la forma que su padre lo crió, pero a veces hay problemas acá. A veces hay problemas y entonces digo, mi papá lo crió mi abuelo y mi papá me crió como su abuelo lo crió, pero yo no quiero seguir pareciéndome a lo que crió mi papá, yo no quiero repetirlo con mis hijos, o esto que estoy viviendo no me gusta. A ver, Tere, ¿qué haces en esos casos? ¿Qué hacemos en estos casos? Se habla un poco del amor ciego, este hecho de seguir con el patrón familiar, con lo que ha dicho la familia, muy, muy común, ¿no? Y más aquí como mexicanos, hijo de abogado, todos son abogados. Contador, todos son contadores, ¿no? Entonces, y es la manera, el estilo que tenemos a esta lealtad familiar. Las ovejas negras, por ponerle un nombre, son los que desafían al sistema, ¿no? Todos los raros, todos los que dicen, no, yo realmente quiero ser bailarín, quiero desafiar a mi sistema. Cuando desafías al sistema de origen, es la única oportunidad que tenemos de crecer. Y es la oportunidad que tenemos también de abrirle las puertas a generaciones que vienen y que puedan elegir. Entonces, ¿qué hacer? Primero, elegir qué es lo que tú quieres. No hay ninguna terapia, no hay nada que pueda cambiar a la persona si ésta no lo desea. O sea, realmente no podemos hacer nada si tú no deseas. Claro, lo que pasa es que a veces esta elección es inconsciente. Sí. Hasta donde he trabajado, y creo que me voy a meter en un tema tanto escabroso, creo que quiero que debatamos aquello que le llaman el alma familiar o el inconsciente familiar, pero lo vamos a hacer en un ratito. Ahora vámonos a un corte. Nuevamente agradezco, mira, ya se nos conectó por ahí el doctor Claudio González. Sí. Buenas noches, amigo, muchas gracias por conectarte. Vamos a estar de todas maneras aquí toda la noche durante casi 40 minutos más. Como recuerdan, soy su amigo y terapeuta Teddy Rivero, y esto es que esto, que lo otro. Salud, nos Salud. vamos a un corte. Seguimos aquí conversando entre la psicóloga Teresita y yo, el terapeuta Teddy Rivero. Me gusta jugar con las palabras, decirme terapeuta. Yo creo que te pone en una posición diferente, porque terapeuta, eso lo conoce todo el mundo. ¿Pues qué es terapeuta? Pues yo.
Pues, sí, claro. Hay una preguntita que nos está haciendo Elisa Dorantes, dice, ¿la epigenética puede hacer que un miembro de una familia no se parezca en nada a ellos en comportamiento? Completamente. Es cierto, Elisa. No voy a ahondar mucho sobre el tema porque me voy a meter en un tema muy a lo biológico que no tiene nada que ver con el tema, pero te voy a decir solamente que se llama norma de reacción biológica. Compartimos el 98.7 de los genes con los chimpancés y los gorilas. Son primos nuestros muy cercanitos, ¿eh? Nosotros no descendemos del mono, descendemos de un animal que es antecesor común del chimpancé, del gorila y de nosotros, los seres humanos, del Homo sapiens sapiens. Pero hay algo muy interesante en todo esto y es que cuando un gen de un gorila o un chimpancé hace 2 o 3 funciones, en nosotros hace 20 o 30. Y el mismo gen que te puede dar la capacidad de tener el pelo claro o los ojos claros, oscuros, es el mismo que te da la posibilidad de ser más o menos religioso. Por lo tanto, si en este proceso de epigenesis o epigenesia o epigenética, como le quieras llamar, lo que sucede es que hay un interruptor que enciende o apaga una información, pues sí, puedes destapar el gen que te dice que tú vas a ir en la contraria a todo lo que ha sido tu familia hasta ahora, y está dado por lo que muchas veces le decimos el ambiente, que el ambiente no es que salga el sol, que se oculte o que esté lloviendo, el ambiente es todo lo que pase alrededor tuyo, es lo que llamaríamos la ecología del ser humano, pero la cultura es parte de nuestra ecología, tenemos una ecología cultural. Entonces sí, Elisa, claro que tiene que ver mucho, no sé si tú tengas que decir algo con respecto a esto, Teresita. Bueno, en conducta, regresando a conducta, comportamiento, claro que sí, somos una especie más. O sea, realmente no somos dioses, somos una especie más y nos relacionamos como todo ser vivo, ¿no? Entonces, en la aportación de comportamiento, me quedaría ahí. Yo, biología, no le entro. Mira, te puedo decir que nos creemos como seres humanos que somos el centro del universo, y si lo vamos a pensar como seres sociales, la comunidad o la sociedad de abejas es mucho más compleja que nosotros. Las abejas tienen estructuras sociales más complejas que cualquier ser humano. Así que sí, no somos el centro, somos uno más de la cadena. Si afectamos a alguien de la cadena, también nos vamos a afectar a nosotros. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de ecología y cuando hablamos de proteger al planeta, estamos hablando de que lo que protejamos del planeta tiene que ver con protegernos a nosotros mismos. Bueno, hace un rato antes de irnos al descanso estábamos hablando de el alma o de el inconsciente familiar, y hay 3 órdenes del cual quisiera que conversáramos, Tere. El primero es el orden de la pertenencia a la familia, al grupo familiar o al clan familiar, que como siempre digo es simbólico, real o imaginario. Tu trabajo también es tu clan familiar, sí, pero no es tu clan sanguíneo, es tu clan simbólico, pero también es tu familia. Tu mejor amigo es parte de tu familia, y el perrito o la plantita que tienes en la casa también es tu familia, y cualquier problema con ellos te conflictúa y te crea un problema a ti. Bueno, la pertenencia al clan, la pertenencia y el reconocimiento dentro de esta alma familiar es muy importante, porque todo ser vivo o todo ser muerto que haya tenido relación con un clan tiene derecho a pertenecer a este clan, a esta alma familiar. Y entonces ahí yo te quiero compartir esto contigo, porque quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando te quitan este derecho? Bueno, quiero aclarar a alguien. Nadie te quita el derecho a la pertenencia. Cada quien tiene su lugar. Ahí empiezan los desórdenes familiares. En cuanto intentamos excluir, el que es excluido es representado. O sea, eso es una regla muy sencilla. Todo excluido será representado, y nadie puede quitarte tu lugar en la familia. Ese es tu sentido de pertenencia. Todos pertenecemos. Y bueno, ¿qué tan importante es pertenecer? Quiero volver a una analogía, ¿no? Vamos a ubicarnos en una tribu cualquiera, en alguna parte remota del mundo. Tienen sus costumbres y su cadena de supervivencia. Todos cazan, tienen una función. Fuera de esta comunidad, si se queda un humano fuera de ellos, simplemente muere.
O sea, realmente tu probabilidad de que sobreviva es muy bajo. Entonces, nosotros como un sistema más, al final, somos clanes en diferente parte del mundo y de diferente tribu. ¿Por qué es tan grande mi sentido de pertenencia? Porque yo no deseo dejar de estar aquí. Ese es el gran temor que nos obliga a pertenecer y a seguir las normas. Porque prefiero seguir aquí que enfrentarme a la muerte. Y esto lo tenemos de toda la vida, esto viene metido en nuestro sistema. Entonces, el sentido de pertenencia, lo que me gustaría compartir con nuestros amigos es con nuestros amigos, nadie, con nuestros oyentes, con nuestros oyentes, oyentes, con los que nos están escribiendo. Sí, claro, me quedé como les digo. Es nadie te quita tu lugar en el sistema. No importa que lo desafíes, nadie te quita el lugar a la pertenencia. Esto es algo que realmente a los pacientes en algún momento es quitarles una gran losa del hombro. Sigues perteneciendo. Mira, la amiga Marta nos está preguntando cómo le podemos hacer para no repetir patrones en la familia, pero no te lo vamos a responder ahora mismo, Marta. Danos un tantito y en un ratito te lo vamos a responder, porque esto va a ser como ya de cerrar todo el programa. Si te lo cerramos ahora, pues, ¿qué nos va a quedar? Y casi nos quedan media hora para conversar todavía. No te apures, antes de irnos vas a saber qué pasa y cómo se resuelve no repetir estos patrones de la familia. Saludos, Felipe. Saludos, Hilda y Elisa nos siguen preguntando nuevamente, pero Felipe nos dice, ¿se puede contelar a un muerto? Felipe, que tengas un familiar muerto no significa que ese familiar no exista, simplemente no existe físicamente. Tengo pacientes que me dicen, y fue gracioso, esto me pasó hace casi 6 años, una señora que le preguntó, ¿cuántos hijos tienes? Y me hace esto con el dedo. Me simboliza 3 dedos y me dice 2, pero me está sacando 3 dedos. Y yo automáticamente, ¿qué pienso? Pues hay un hijo muerto. ¿Sí? Que tengas un hijo o un familiar muerto no significa que no tengas 3 hijos. Tienes lo que hay un muerto. Por lo tanto, claro que se puede contelar un muerto. Felipe, puedes contelar hasta 7 generaciones antes de ti. Puedes empezar a buscar en tu historia familiar lo que pasó y 7 antecesores pueden ser tratados y pueden ser buscados y puedes saber qué pasó en la historia. Hay muchas técnicas para eso, no solamente la constelación. Y sí, como dice Hilda, este rollo de los individuos es bien complicado. Es bien complicado, Tere nos dice hace un rato, nadie puede quitarle el lugar a nadie en una familia. Sin embargo, hay muchísimos conflictos. Cuando tenían el apellido, cuando te expulsan de la familia porque mataste, porque violaste, porque hiciste determinadas cosas que no están de acuerdo con los criterios de valor y de creencias de la familia y te expulsan, pero nadie te puede quitar ese lugar en realidad. Estás expulsado. Es como cuando se tienen problemas una madre y una hija o una madre y un hijo y no quieren hablarse. Sí, no se hablen, está bien, pero irremediablemente no van a dejar de ser madre e hijo. Y es el primer, segundo o tercer hijo. Y eso no se lo va a quitar nadie. Es lo primero que tienen que empezar a comprender las personas. Pero vamos a dejar claro algo. Y tú lo decías muy bien, pero quiero que lo aterricemos un poquito más. ¿Qué pasa cuando te sacan de la familia? Cuando te dicen, no te voy a retirar la herencia, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, todo excluido será representado. Yo me iría a un ejemplo un poquito más sencillo. Ajá. Con conductas que no tenemos idea por qué las hacemos. Hablando de lo que son representaciones y muertos. Aquí va mi ejemplo. Hay una chica que casualmente siempre compra 2 cosas, te vi. Si se compra una blusa, compra otra de otro color. Y si se sienta en algún lugar, ella necesita su lugar y el de su bolsa. Casualmente necesita 2 lugares. Y todo mundo dice, es que compulsivamente compras 2 cosas. No es tan sencillito así. No es tan sencillito, exactamente. Yo creo que el primer ejercicio, pues,
el árbol genealógico, si lo quieres llamar, tu historia familiar, qué implicaciones hay, porque los secretos familiares son los que más pesan y más ruido hacen. El que esté ocupando un lugar tu bolsa es el representante de que alguien falta. Lo más seguro es alguien que no está en este terreno, ¿no? Alguien que ya murió. Este es su lugar. Yo lo estoy representando con mucho amor. Y así hay conductas, comportamientos, enfermedades que se manifiestan. O sea, en el momento en el que yo lo excluyo, alguien tiene que ocupar su lugar. Es necesario y vital para que un sistema opere. Los sistemas solitos se compensan. Los sistemas necesitan tener este equilibrio. Entonces voy a ocupar este lugar y tú lo ves físicamente. O sea, si tú crees que pasa por alto, no es cierto. Las personas que ocupan el lugar de los padres o intentan ocupar el lugar de los padres, que por cierto los va a llevar al fracaso, su tipo de cuerpo es diferente. Tenemos una espalda más ancha porque hay que cargar, ¿no? Se ven más viejos, aparentan mayor edad porque estoy ocupando un lugar que no me pertenece y se me nota, no me queda, realmente no me queda. Esas son las implicaciones que van sucediendo cuando nosotros ocupamos un lugar que no nos pertenece o está vacío. Lo sacamos de la familia por la razón que sea, entonces el sistema funciona. Es bien interesante este modo, me encanta. Es así de sencillo. Cuando alguien por un conflicto se vio afectado de su lugar en la familia, en una segunda, tercera o hasta séptima generación, alguien va a ocupar ese lugar. Y ese lugar lo va a ocupar de tres formas. Oponiéndose a lo que pasó, una resolución por oposición, ¿sí? Repitiendo lo que pasó, o con una enfermedad, un trastorno, ya sea una enfermedad física o una enfermedad, un trastorno conductual, dígase un trastorno obsesivo compulsivo, una fobia, o más grande, alcoholismo o psicopatías, sociopatías. Ajá. Pero yo pensaba en algo más interesante cuando tú me hablabas, Tere, porque cuando hablábamos de que somos seres sociales, no nos damos cuenta que somos animales de manada. Y Elisa nos está diciendo, yo pertenezco más al clan animal que al clan familiar. Elisa, yo también, porque todos somos animales, ¿no? Somos animales que vivimos en manadas y que por tener una relación simbólica con el mundo le llamamos sociedad. Se llama manada. Y tenemos muy cercano a la manada de los corderos, de los chivos, sobre todo los rumiantes. ¿Por qué? Eso lo marca un órgano muy interesante y es la hormona, el órgano que está encima de los riñones, las glándulas suprarrenales. ¿Qué hacen las glándulas suprarrenales? Es la que genera el cortisol, que es la hormona de la acción y del miedo. Pero normalmente los carneros, los corderos van en manada y todos van ve. De pronto uno se queda rezagado, se queda detrás y se siente paralizado. Esa hormona, la suprarrenal es la que hace que eso pase. Y hasta que no escucha el berrido de los demás animales, no se incorpora, no puede moverse y no nos damos cuenta. Pero eso nos ha pasado más de una vez en la vida, que estamos en la ciudad y de pronto nos sentimos perdidos y sentimos un escalofrío y no sabemos qué hacer y nos quedamos como paralizados. Entonces, esto es heredado también. Y esto es heredado de la familia. Muchas familias le dicen al niño, si te pierdes, párate y mira dónde estás primero. Es decir, también heredamos posturas y respuestas orgánicas que tienen que ver mucho con la conducta y tiene que ver mucho con la forma en que nos movemos en esta manada que llamamos sociedad, la manada del asfalto, que es lo que somos. Entonces, no somos más ni menos animal que un gallo, o que un perro o que un chivo. Simplemente somos otro tipo de animal, pero en fin, animal. Y quiero regresar nuevamente a los tres órdenes, porque ya casi los describiste. Ya me hablaste del segundo orden, ¿qué es lo que pasa? Pues la repetición de la historia. La historia se vuelve a repetir en la familia. Y lo interesante es que hasta que no resolvamos el conflicto se va a seguir repitiendo, ¿eh? Ah, claro. Y si este
una generación tuvo el problema, la otra generación lo resolvía con oposición, pero no resolvió, pues la otra no sé cómo lo va a resolver, pero se va a estar repitiendo en la familia. Y entonces a veces de pronto no se sabe por qué, pero no hay más hijos en esa parte de la familia. Sí. Habría que pensar si es una respuesta biológica para que el conflicto pare y no continúe a otras generaciones. Habría que pensarlo. Habría que pensarlo, sí, respuesta biológica, al final de cuentas evolucionamos. Evolucionamos. Y si no, y si el conflicto se mantiene, pues no estás evolucionando. Claro, y como mencionabas, no somos el ombligo del universo, entonces el sistema funciona, nosotros pertenecemos a una cadena y va a funcionar de la manera que la naturaleza lo dé. La naturaleza es sabia y no le interesa a un individuo. O el individuo se adapta al clan, se adapta a la vida, o perece, lo va a sacar del juego porque lo que le interesa a la evolución es la especie, no es un individuo. Es así de sencillo. Y en esto quiero alertar a todos los amigos que nos están escuchando y compártanlo por favor con sus amigos. Díganle que el que no nos escucha, que tenga la bondad de escucharnos, que estamos aquí para ayudarles. En nuestras sociedades latinas tenemos la costumbre de que los hijos más grandes tienen que tomar el rol de madre o de padre y atender a los hijos más pequeños. ¿Qué carga tan fuerte? ¿Y por qué cargar a nuestros hijos con ese problema? O cuando los padres tienen problemas entre ellos y vienen a contarle, no, porque tu mamá me hizo esto, o porque tu papá me hizo esto. ¿Por qué? La lealtad, eso es como pan de cada día, ¿no? Le cargamos toda la responsabilidad más grande y curiosamente es el que está fastidiado de estar criando. No quiero hijos, o sea, pues ya me eché 3, ¿no? Al final estoy más que fastidiado. Y en esta separación de los padres es natural, es necesaria, claro. Lo que no es necesario es alejar a los hijos. Cuando nosotros alejamos a los hijos de alguno de los padres, de cierta forma los estamos mutilando. Una madre que aleja a su hijo del padre lo está alejando completamente del futuro, de su proyección económica, el no tener una buena ley del padre es el generar dinero. Entonces a eso estoy sesgando a mi hijo. Si por la otra parte el padre rechaza la relación con la madre, pues no hay manera que yo pueda relacionarme. Entonces vamos mutilados de alguna manera y lo compensamos. Si le puedes responder por favor a un amigo que nos está preguntando, ¿qué pasa si eres hijo y ocupas el lugar de papá? ¿Cómo te liberas? Y creo que ya que la estamos respondiendo también a la amiga que nos preguntó cómo te liberas de estas cosas. Por favor, Tere, ¿nos puedes ayudar? Yo creo que podemos entrar aquí es un poco de definiciones, pero no hay liberación. Porque liberación estamos hablando de prisión o enfermedad y vamos al concepto de bueno o malo. El ocupar tu lugar es retomar tus funciones naturales del sistema, para lo que eres, estás creado y veniste a este mundo. Y entonces el hecho de ocupar un lugar es un acto de amor. Eso también que hay que entenderlo, no estamos por martirio o por un castigo, es un acto de amor que nosotros nos ofrecemos a hacerlo. El hecho de liberarte ya llega en el proceso terapéutico, hacerlo en plena conciencia, ocupar tu lugar. Por lo tanto, no es liberarte, es reconocer cuál es tu lugar, ocuparlo y dejar de ocupar el lugar que estabas ocupando hasta ese momento. Sí lo puedes reconocer como liberarte, pero no te despojas de nada. La historia siempre va a estar ahí. Pero en el momento que la reconoces, en el momento que deja de doler, en el momento que deja de ser una carga, entonces, cuando tú cambias, los demás cambian contigo. Tú no puedes cambiar a nadie, pero si tú cambias, los demás no le queda más remedio que cambiar contigo. Y aquí siempre pongo el ejemplo mío porque lo viví. Me encanta cocinar, cocino desde los 9 años. Y mi hermana siempre le gustaba comerse mi plato de comida y yo entraba en cólera. Un buen día me preparo mi comida y le digo, ¿quieres? Y me dice, no, gracias. Y ese día comprendí. Ese día ocupé mi sitio. No quería mi comida, quería mi cariño. Pues le di mi cariño y nunca más se comió mi comida.
Exacto. Ocupemos nuestro lugar y no permitamos que nadie nos ponga en otro lugar. Porque nos pasa mucho, ¿eh? Alguien nos Sí. quiere poner en el lugar que más le conviene a él. Señores, vivimos en familia, pero al mundo venimos solos y solos nos vamos a ir. Por lo tanto, tenemos que aprender a estar solos. Las lealtades familiares hacen un daño increíble y las creencias de mis padres no tienen que ser las creencias de mis hijos, no tienen por qué razón. A eso se llama libertad. Y libertad no es otra cosa que el conocimiento de tus necesidades. Si Autoconocimiento. sabes quién eres, si sabes hacia dónde vas, pues eres libre. De eso creo que se trata. Sí. Tere, quiero hacerte una pregunta para entrar en otro aspecto muy importante y es, ¿qué conductas se heredan entonces del sistema familiar? Ay, se me cae el... Todas. Todas. Realmente no hay una excluyente que no podemos heredar del sistema familiar. Del sistema familiar incluimos las emociones escondidas, en los eventos que nunca pasaron pero se manifiestan, esas son heredadas, los patrones, ¿no? Estas tradiciones, que es una riqueza como cultura también, es parte de nuestra herencia. Más bien, ¿qué no heredamos? Aquí la cuestión sería qué es lo que yo deseo tomar de mi familia y qué es lo que no tomo. Y aún así se manifiesta, ¿no? Ahora, ¿qué tienes que hacer cuando no lo tienes consciente, cuando sabes que tienes un problema y no sabes cuál es? Pues acercarte con Teresita, conmigo o con cualquier profesional del área de la psicología o de la terapéutica humanística que te pueda acompañar a encontrar aquello que sabes que estás buscando. Porque si te pasa algo, aunque no sabes lo que es, ahí hay un problema. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Somos manada y la sociedad te lo está diciendo. O sea, realmente hay que poner un poco más de atención a todas tus redes de apoyo, porque te lo dicen, ¿no? O sea, si mi problema es constante, repetitivo, fallo o tengo la idea de que estoy fallando en lo mismo en mi trabajo y voy a otro trabajo y es lo mismo, ahí hay un área de oportunidad muy buena. Si tienes problema con el mundo siempre tiene la razón. El problema eres tú, no es el mundo. Sí, claro. ¿Por qué? Pues muy sencillo, el otro no existe, señores. Mi mamá, mi amigo, mi profesor, mi enemigo, no existen. Son la visión en un espejo en la cual yo me proyecto. Por eso es que los adolescentes se enamoran tanto de sus profesores, porque quieren ser como ellos. No existe, nada fuera de ti puede hacerte daño. Solo ocupa tu lugar y la agresión se va a ir sola. Quien te quiere hacer daño, en realidad quiere pedirte algo que no te has dado cuenta todavía porque no lo has escuchado o no lo has observado. Párate, mira, escucha y los problemas van a cambiar. Te vas a dar cuenta que los problemas no son problemas, sino que hacemos un problema de ellos. Y te hacía esta pregunta porque ahora quiero irme a otro lado. Los desórdenes amorosos, Tere. Encantadores. Me encantan, ¿verdad? Tenemos 40 años y no encontramos pareja. Siempre me ponen los cuernos. Me encuentro con parejas que me golpean, que me mienten o que me son infieles. A ver, cuéntame. ¿Qué puedes decirnos a los amigos y a mí de esto? Qué delicia de tema. Bueno, nuestro concepto de afecto lo vamos agarrando desde los 0 a los 2 años, ¿no? O sea, realmente el cómo fuimos amamantados es tu concepto de afecto. Ahí se viene engendrando. Entonces, el primer acto es de autoconocimiento. Bueno, habrá terapias y habrá terapeutas, cada quien elige, pero el hecho de tener esta información de cómo fue mi desarrollo es lo que yo le ofrezco a mi pareja y a las personas que me rodean. Entonces, es de ahí que el concepto de amor es distinto siempre. Porque para una persona el concepto de amor es orden, cuidados, atenciones, y para el otro es un poco más práctico, y al contrario es todo el desorden. Entonces, ahí chocamos. Somos dos mundos. Yo quiero que recuerden que entre parejas no somos de la misma familia. Entonces, nunca vamos a estar
¿de acuerdo? A menos que lleguemos como un momento de empatía y reconocer los grandes regalos que nos da el otro. En el sistema familiar, como decías, ¿por qué me agarro siempre al que me pega, no? Esta es una implicación muy fuerte porque el que te regresen con violencia a la vida, eso es no todos, no siempre, pero es una característica. Una gran tristeza, una profunda tristeza, tiene que ver con una implicación en la vida. Entonces, la mujer que está mirando a la muerte continuamente, su pareja, sus hijos, lo que hacen con mucho amor es regresarte a la vida. Y te regreso a golpes. O en los hijos, pues con malos comportamientos. Deja de mirar la muerte y mírame. Esos son los gritos que están callados, esos son los gritos que tu sistema familiar, que los seres que te aman te están pidiendo. Regresa a la vida. Hay un caso que quiero comentar, es una amiga que siempre se conecta con nosotros y que siempre está haciendo muchas preguntas a alguien que ha sido al programa y nos está preguntando, o sea, como no ocupo mi lugar en la familia, me armé de mi propia familia de mascotas, me dice ella. Pero es interesante porque ella nos pregunta cosas en los programas y en uno de nuestros programas nos contó que su nombre en femenino es el nombre de su papá en masculino, por supuesto. Y entonces la pregunta que me está haciendo casi lo está dejando claro. No puedo decirte que 100% sea así porque no me he sentado a hacer terapia o esa terapia contigo, pero con la pregunta del programa anterior y con esta pregunta está casi en certeza que el problema es que estás ocupando el lugar de tu papá dentro del alma de la familiar y no el tuyo, sobre todo por lo que hablan de ti, lo que hablan de tu papá, por las consideraciones que hay. Parece que efectivamente esta amiga que nos acompaña está ocupando el lugar de su papá. Y las mascotas. Y las mascotas, por supuesto. Y además, cada mascota hay que ver si se pone en la posición de la mamá, en posición de los hermanos y hasta de los cuñados, quién sabe. Claro que sí, queridos amigos, algo importante de las mascotas, por eso tienen un gran peso. Las mascotas son representantes del sistema familiar. ¿Sabes que tengo un paciente que está muriendo su perrito y tengo la certeza que su perrito está salvando a esta persona de un cáncer? Sí, claro. Lo está asumiendo. Lo está asumiendo. Y hay algo muy importante, Tere, retomando lo que comentabas, dijiste una palabra muy importante, el amamantamiento. Y quiero llamarle a los amigos que nos acompañan y que siempre nos escuchan la atención sobre esta palabrita. ¿Por qué? Porque estamos generando sociedades adolescentes, estamos generando hombres de 30 a 40 años que no se hacen responsables de sus propias familias y siempre tienen que estar bajo el sayón de la madre. No con 40, 50 años todavía no han tenido un destete, como yo diría en cubano así, pues no se ha destetado. ¿Por qué? Bueno, ya no se amamanta, pero simbólicamente no se sigue pegado de la teta de la madre. No puede tener una vida si la madre no la prueba primero. Y son personas que pueden ser incluso empresarios con prestigio y con mucho éxito. Sin embargo, tienen ese problema, no pueden soltar la historia de amamantamiento que tenían con la madre y tienen 50 años y tengo que ir a comer todos los días con mi madre, tengo que llamarla antes de dormir y no se pueden ocupar de su propia vida. Y por otro lado, los chavos que tienen 30, 40 años y aún no saben qué hacer con la vida. Pues, ¿qué tú quieres hacer? Pues no sé, es la respuesta. Pero ese no sé, ¿de qué te está hablando? Ese no sé te está hablando de que lo que no sabe todavía en realidad es cuál es su lugar dentro del clan. O si tengo permiso a tomar mis talentos. Tengo permiso a ser mejor que mis padres. Esta es la otra parte. ¿Por qué? Papá, la función del padre, que no tiene que ser necesariamente un hombre, puede ser una mujer. La función del padre da los permisos. Mamá es la protección, que no tiene necesariamente que ser una mujer, puede ser un soldado. Entonces la unión de poder, de permiso, perdón, más protección, es igual al poder. Es el poder de ser uno. Es el poder de manifestarse. Es el poder de tener libertad y ser quien quiero ser, ir a donde quiero ir. Entonces,
escúchenlo por favor, no le quiten nunca la libertad a sus hijos de ser quien quieran ser. Tengo amigos que sus padres los obligaron casi a ser médicos. Un caso interesantísimo, porque este chavo sí se graduó de médico y el día que se graduó de médico le dijo al padre, y ahora me voy al seminario de la Iglesia Católica porque yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser médico de almas. Ya te complací, ya yo terminé con tu lugar, ahora voy a ocupar mi lugar. Y la respuesta del chavo me encantó. Entonces, Tere, ¿qué podrías tú decirle a nuestros amigos que nos escuchan? ¿Qué recomendarías tú en el caso de los trastornos amorosos? En el caso de los trastornos amorosos, mirar primero a nosotros, nuestra historia familiar, tener autoconocimiento. Yo opto por el autoconocimiento, porque tal cual pues su experiencia fue perfecta. Están aquí, completos, vivos y sanos. Entonces nos fue bien y sus padres lo hicieron perfecto. La delicia de ser adulto es que tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas a nuestro gusto. Entonces, si no pudiste hacer algo, ahora lo puedes hacer, lo puedes resignificar. Me voy por el autoconocimiento para tener claros mis conceptos de amor, de relación de pareja y qué es lo que puedo ofrecer. Porque al final no voy a cambiarle nada a nadie, pero sí puedo resignificar la experiencia. Porque la crianza fue muy importante. A lo mejor la madre sí no me amamantó, pero sí tuve un padre muy cuidadoso, ¿no? Que ocupó ese lugar con mucho amor. Y vámonos por favor a otro descanso y vamos a regresar a responder algunas otras preguntas más y muy pequeñito ya, pero quiero que me hables ahora a nuestro regreso sobre los trastornos de conducta. ¿Sí? ¿Ya se fueron los 4? ¿Quedan minutos? Pues me avisan que se nos está acabando el programa, creo que hemos hablado mucho y nos queda un minuto. Tere, antes de irnos, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar por mi móvil, que es 55 30 10 40 10, o por correo electrónico, tereestrada.mtz@outlook.es. Bueno, ya nos tenemos que despedir, creo que este tema da para más, Tere. En otro momento vamos a terminarlo, vamos a hablar en otro momento entonces de los trastornos cuando los reconocemos como problemas ya. Vamos a hablar de los trastornos obsesivos compulsivos y todos estos trastornos de la conducta que hoy no nos dio tiempo a hablar. Así que, ¿qué te parece si en 2 semanas más te vuelvo a invitar? Con muchísimo gusto. Bueno, gracias a Tere por acompañarnos y les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Como siempre, soy su terapeuta y amigo, el cubano Teddy Rivero. Y este es su programa, que esto, que lo otro, salud. Y como siempre te digo, quiero dejarte este pensamiento. Todos tenemos visiones, todos tenemos problemas, todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos. Pero para resolver todo esto, no sigas buscando afuera. Eso que estás buscando ya se halla dentro de ti. Tú siga buscando, sigue preguntando, como siempre, que esto, que lo otro, salud. Buenas noches. Buenas noches.